Bueno, bienvenidos a las identidades trigonométricas fundamentales. Van a ser dos videos. En esta primera parte, este video comprende unos presaberes o conocimientos básicos fundamentales aritméticos, sobre todo manejo de fraccionarios, manejos de procesos algebraicos y algunos conceptos básicos de razones trigonométricas para poder aplicar en la solución de las identidades. También desarrollaremos un par de ejemplos sobre identidades y en la segunda parte solo nos dedicaremos a realizar unos ejemplos un poco más complejos. Sean bienvenidos. Es fundamental para el desarrollo de las identidades trigonométricas los presaberes básicos aritméticos y fundamentalmente el manejo de los fraccionarios. Recordemos el concepto más simple de los fraccionarios, que sería que cuando tenemos igual numerador e igual denominador, esto siempre nos va a dar un resultado de 1. Ejemplo, si tenemos 5 quintos, eso es igual a 1. Tenemos 8 octavos, es igual a 1. Si tenemos expresiones algebraicas, en este caso 2x más 1 sobre 2x más 1, también va a ser 1. En el caso de expresiones trigonométricas, por ejemplo, seno de A sobre seno de A, eso será 1. Y si utilizamos exponentes o potencias, por ejemplo, coseno cuadrado de A sobre coseno cuadrado de A, también va a ser 1. O tangente a la 4 de A sobre tangente a la 4 de A, esto va a ser igual a 1. Si manejamos este concepto, se nos va a facilitar mucho el proceso de simplificación de las identidades trigonométricas. Miremos ahora algunas operaciones básicas de fraccionarios. Por ejemplo, recordemos que la suma y la diferencia de fracciones homogéneas que tienen igual denominador, sencillamente se deja el denominador común y se realiza la operación indicada con los numeradores, respetando la operación que se indique, sea suma o sea diferencia. En el caso de fraccionarios heterogéneos que tienen diferente denominador, se realiza la operación conocida por ustedes como la carita feliz. En este caso, empezando por el primer numerador, de manera cruzada, se multiplica A por D. Se respeta la operación que se esté haciendo, sea suma o sea diferencia, y se multiplica de manera cruzada los otros dos términos, en este caso B por C. Y como denominador se deja el producto de los dos denominadores, en este caso B por D. Es muy común que nos aparezcan o expresiones algebraicas o expresiones trigonométricas solas que se suman o se restan con un fraccionario. En este caso recordemos que la aritmética siempre tiene algunas cosas ocultas. En este caso es una división sobre 1. Recordemos que aquí lo que podemos hacer es mirar cuál es el denominador del fraccionario para obtener un proceso de amplificación. Entonces esa expresión A la amplificamos por D sobre D y así vamos a obtener fracción homogénea, que ya sabemos que es una fracción que se puede hacer una operación muchísimo más rápido y más sencilla. También es muy común que nos aparezca a veces un número 1, al cual se le suma o se le resta un fraccionario. En este caso, y como lo explicamos anteriormente, ese 1 de manera rápida podemos escribirlo de acuerdo al denominador que tengamos para hacer un proceso de homogenización. En este caso, este 1 lo escribiríamos D sobre D, que esto sería 1, y así tendríamos fraccionarios homogéneos, los cuales podemos operar de manera mucho más rápida. Miremos el caso del producto y recordemos que el producto de los fraccionarios se realiza en paralelo, es decir, numerador por numerador, en este caso A por C, o denominador por denominador, B por D. Recordemos que en el caso del producto no se hace ningún proceso de homogenización ni de carita feliz. En el caso de la división, si nos colocan un fraccionario al lado del otro, separado por el signo de división,
nosotros hacemos una operación en diagonal, empezando siempre por el primer numerador, en este caso el producto cruzado A por D como numerador, y colocamos como denominador el otro producto cruzado B por C. Ese es el resultado sencillo. Es muy común que nos aparezca la división de dos fraccionarios, pero uno sobre el otro. En este caso, lo que hacemos nosotros es lo que se conoce como la regla de la oreja, es decir, vamos a ejecutar un producto de los extremos, en este caso la A por la D, que eso iría a quedar como el nuevo numerador, y el producto de los términos que están en la mitad, que lo llamamos el producto de los medios. Esta es la forma de realizar la división en el caso de que nos aparezca una sobre la otra. Y observen que el resultado es exactamente el mismo. Algunos errores que son muy comunes en el momento en que estamos trabajando con fraccionarios. Es muy común que los estudiantes, por ejemplo, hagan procesos de cancelación, una A que está en el numerador con una A que está en el denominador, pero sin tener en cuenta de que hay un proceso de una suma o de una resta. Y esto es una falsedad total. Siempre lo explico con un ejemplo de tipo aritmético. Hay estudiantes que cancelan este 3 con este 3 y dicen que esta expresión es igual a 5. Si nosotros hiciéramos la operación correcta en el numerador, 3 más 5 nos da 8. Entonces sabemos que esa expresión termina siendo 8 tercios. Y jamás podremos decir que 8 tercios vaya a ser igual a 5. De manera que esto es una falsedad completa. Este error no se puede cometer. Esto es totalmente falso. ¿Qué es lo que sí se puede hacer? Cuando tengamos o hayamos sacado un factor común que multiplica, en este caso multiplica como en el numerador, se está ejecutando un producto, se puede cancelar con la división por ser operaciones opuestas. Entonces, en este caso, esta A sí se puede cancelar con esta A y nos queda 2x más 1 sobre 2. Vuelvo y repito, en este caso jamás vayan a hacer este proceso de cancelar el 2 del numerador con el 2 del denominador, porque queda mal. Acuérdense que aquí hay una suma. Esto sería un error garrafal. La respuesta se deja así quietica. 2x más 1 sobre 2. No vayan a cometer el error de hacer operaciones que no están permitidas. Otra forma de hacerlo de la manera correcta puede ser sencillamente un número, como también puede ser una expresión. En este caso, la expresión 2x más 1, que está perfectamente delimitada por los paréntesis, se repite en el numerador multiplicando, y obviamente en el denominador está haciendo una tarea similar. Como son operaciones opuestas, se pueden cancelar y decir que me queda 3/5. Esto sí se puede hacer porque son expresiones similares tanto en el numerador como en el denominador. Bueno, muy rápidamente vamos a ver algunos presaberes de álgebra básica, algunos conceptos de potencias. Miremos que en el álgebra, en el caso de la suma y la resta, podemos nosotros agrupar términos semejantes, aquellos que tengan las mismas letras con los mismos exponentes. En este caso, 2m más 3m sería igual a 5m. Los términos que estén solos se dejan igualmente solitos y por separado, respetando sus signos. Si ellos tuviesen con quién más agruparlos, se hacen las respectivas agrupaciones de suma o de resta. En el caso del producto, recordemos que se multiplican los coeficientes, en este caso 3 por 5, 15, seguido del producto de las letras, en este caso m por p. Esta expresión lo que significa es 15 que multiplica a m y a su vez que multiplica a p. En el caso de que tengamos potencias o exponentes, multiplicamos los coeficientes 3 por 4, que en este caso es 12,
Y recordemos que el concepto del producto de potencias con bases iguales, la m, se va a dejar la m y se realiza la suma de sus exponentes, en este caso 2 más 3, de manera que el resultado final sería 12 por m elevado a la 5. En el caso de que tengamos divisiones con bases iguales, recordemos que si en el producto los exponentes se suman, en la división los exponentes se deben restar. Al exponente del numerador le resto el exponente del denominador. En este caso me quedaría m elevado a la 4 menos 2 y el resultado final sería m elevado a la 2. En el caso de productos de un entero por un binomio o un polinomio, recordemos que se debe multiplicar por todos los términos del polinomio. En este caso, 3 por 2x me da 6x y 3 por 3 me va a dar 9. Ese es el resultado final haciendo todas las multiplicaciones. Miremos otro ejemplo en el que se van a multiplicar dos binomios. Recordemos que en este concepto dice que todos y cada uno de los términos del primer polinomio se debe multiplicar por todos y cada uno de los términos del segundo polinomio. En este caso, el 4x se debe multiplicar por el 2x y se debe multiplicar por el 3. En este caso, 4 por 2 es 8 y x por x es x al cuadrado. Pasamos a multiplicar 4x por 3, que ya sabemos que nos da 12x. Pasamos a multiplicar el siguiente término y lo multiplicamos por los dos del siguiente polinomio, recordando el respeto de la ley de signos. Entonces, menos por más me va a dar menos, 2 por 2, 4x. Menos por más me va a dar menos, 2 por 3 me va a dar 6. Tenemos aquí unos términos semejantes y como ya vimos se pueden operar. En este caso tengo 12x al cual le resto 4x, me va a quedar 8x. Entonces me queda el término expresado a la 2, 8x a la 2. El término con expresión x me queda más 8x y el término independiente me queda menos 6. Ese sería el resultado final. Bueno, vamos a revisar rápidamente algunos conceptos de productos notables y algunos casos de factorización muy básicos y que son indispensables en las identidades trigonométricas. El primer caso es el binomio elevado al cuadrado. Este binomio, estos términos, la p y la s, pueden representar cualquier expresión de tipo trigonométrica. En este caso, cuando es la suma de un binomio, en este caso me queda el primer término elevado al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. No vayan a cometer el error de decir que la potencia de 2 sencillamente se coloca a los dos términos y se va a dejar así. Este es uno de los errores más comunes y garrafales en los estudiantes. En el caso de la diferencia es muy similar, lo único que nosotros decimos es que los signos se alternan. En este caso, el primero elevado al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Vamos a mirar ahorita el caso de factorización, el primero de los casos de factorización que se llama factor común. Nosotros podemos observar que hay algo que se repite en ambos términos. Por el lado de las letras se repite la x y por el lado de los números se está repitiendo el 3, porque aquí está el 3 multiplicado por 1 y aquí estaría el 3 multiplicado por 2. A pesar de que no es muy evidente, pero recuerden que debemos hacer este tipo de observaciones de manera muy rápida. En este caso, nosotros decimos que tanto el 3 como la x con su menor exponente son comunes al primer término y también son comunes al segundo término. Por eso hablamos de sacar factor común. En este caso, si sacáramos el 3 y la x
Del primer término simplemente nos quedaría una x. Entonces sacamos factor común 3x y en el primer término nos queda la x, y en el caso del segundo respetamos el signo y al sacar la x y al sacar el 3 dijimos que el 6 se puede factorizar como 3 por 2. Al sacar el 3 lo único que nos queda es el 2. Este sería el proceso de factor común. Recordemos que buscamos cosas que se repitan y que sean iguales para poder sacar factor común. Miremos el caso del producto notable, que es suma por la diferencia. Cuando tenemos dos binomios con primer y segundo término similares, pero lo único que cambia es el signo que los separa, nosotros ya podemos decir que el producto de la suma por la diferencia me da el primero elevado al cuadrado menos el segundo elevado al cuadrado. En este caso no va a aparecer ese término en la mitad dos veces primero por segundo. Al ser signos opuestos, ese término de la mitad termina desapareciendo. Y sencillamente queda una diferencia de dos términos que están elevados al cuadrado. Por eso, el proceso inverso, que sería factorizar, se le llama factorización de una diferencia de cuadrados. Dos cosas que están elevadas al cuadrado y para las cuales se está realizando una operación de una diferencia. En este caso, el producto resultante o los factores que nosotros vamos a buscar serían dos factores similares, pero que en un caso se suman y en el otro lado se restan. Son dos binomios. Lo único que hacemos es sacar raíz al primero, raíz al segundo, colocarlos dentro de dos paréntesis, al uno con un signo de más y el otro con un signo de menos. Y eso sería la factorización de una diferencia de cuadrados. Estos son los más utilizados, los productos notables y la factorización más usada en identidades trigonométricas. Recordemos rápidamente las identidades trigonométricas fundamentales. Primero recordemos las recíprocas. Seno de alfa es 1 sobre cosecante de alfa. Por consiguiente, al ser recíprocas, entonces cosecante de alfa es 1 sobre seno de alfa. De la misma manera, coseno de alfa es 1 sobre secante de alfa y secante de alfa es 1 sobre coseno de alfa. Revisemos las dos identidades cocientes. Tangente de alfa es seno de alfa sobre coseno de alfa, mientras que cotangente de alfa es coseno sobre seno de alfa. Y debemos recordar la identidad trigonométrica pitagórica fundamental, que es seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. De ella se desprenden haciendo los respectivos despejes, que seno cuadrado de alfa es igual a 1 menos coseno cuadrado de alfa. Lo mismo, si lo que queremos despejar es coseno cuadrado de alfa, podemos observar que coseno cuadrado de alfa será igual a 1 menos el seno cuadrado de alfa. Igualmente en el aula se explicaron y se demostraron las siguientes identidades. Secante cuadrado de alfa es igual a 1 más tangente cuadrado de alfa y cosecante cuadrado de alfa es igual a 1 más cotangente cuadrado de alfa. Bueno, vamos a revisar unos conceptos finales antes de entrar a los ejemplos. Recordemos que las identidades trigonométricas pues son igualdades y toda igualdad tiene un término a la izquierda y otro término a la derecha del signo igual. Muchas veces trabajamos únicamente con el término izquierdo para demostrar que en realidad es igual a lo que tenemos a la derecha o viceversa. Solo trabajamos con el término de la derecha para demostrar que es igual al de la izquierda. Pero en una gran cantidad de oportunidades tendremos que estar trabajando con ambos, hacer transposición de términos, pasarlos de un lado al otro de la igualdad.
Otra cosa que necesitamos tener en cuenta es que el producto de cualquier razón trigonométrica por su recíproca siempre va a dar 1. Otro concepto es que cuando tengamos una expresión, un término solito sobre un fraccionario, este tipo de escritura con 3 términos no nos dice mucho. Para eso, ese término que está solito, escribimos esa parte oculta que tiene la aritmética, en este caso la división por 1. Todo término, toda expresión está dividida por un 1 que es invisible. Entonces, al escribirlo, ya podemos ver dos fraccionarios, una división de dos fraccionarios, y en este caso ya podemos ver de manera mucho más evidente y más clara la aplicación de la regla de la oreja. En este caso, el producto de los extremos me queda A por C y el producto de los medios me queda 1 por B, que es B. Es una forma fácil de entenderlo cuando se nos presente este caso. Y finalmente recordemos el concepto de un signo negativo atrás de un paréntesis, que lo que hace por la ley de los signos es cambiar los signos de los términos que están al interior del paréntesis. Por ejemplo, al multiplicar menos por el más de la A, menos por más me va a dar menos A. Y al multiplicar menos por menos de la B me va a dar más B. Otra cosa que nosotros podemos hacer es poner en orden primero colocando los términos positivos. En este caso no estamos haciendo ningún proceso de despeje ni pasando al otro lado del igual, sino que dentro de su mismo espacio estamos reordenando los términos y cambiándolos de lugar, sin que los estemos pasando al otro lado de la igualdad. Bueno, vamos con el primer ejemplo. Ya teniendo todos los presaberes, habiéndolos recordado, podemos avanzar de manera muchísimo más rápida en todas las operaciones. El primer ejemplo dice, entre paréntesis, seno de A más coseno de A, todo elevado al cuadrado, se le suma nuevamente entre paréntesis seno de A, pero en esta oportunidad es menos el coseno de A elevado al cuadrado. A todo eso le resto 1 y eso se iguala a 1. Entonces revisemos el primer paso. El primer paso será resolver un binomio, la suma de un binomio elevado al cuadrado. Y también tenemos que resolver la diferencia de un binomio elevado al cuadrado. Recordemos que para la suma voy a tener el primero elevado al cuadrado, entonces seno cuadrado de A, más 2 veces el primero por el segundo. Entonces, el primero es seno, el segundo es coseno, más coseno cuadrado de alfa. En el segundo caso, tenemos el primero elevado al cuadrado, que es seno cuadrado, menos 2 veces el primero, que es seno, por el segundo, que es coseno, más el segundo elevado al cuadrado, que sería coseno. A esto le restamos 1 y lo igualamos a 1. Nosotros podemos observar que aquí tenemos de manera positiva la expresión 2 seno de alfa, coseno de alfa, y aquí la tenemos pero con signo negativo, la misma. Por lo tanto, al tener signos opuestos, estas dos se cancelan. Y nos queda simplemente seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa. Y volvemos a repetir seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa. Todo esto menos 1 igual a 1. Nosotros podemos observar que aquí tenemos la identidad pitagórica fundamental, que sabemos que eso nos da 1. Por consiguiente, aquí tenemos 1 más 1 menos 1, eso es igual a 1. Efectivamente, un positivo con un negativo nos va a quedar que 1 es igual a 1 y por lo tanto eso es una identidad. Bueno, vamos con el ejemplo número 2, que dice seno de alfa más cosecante de alfa, todo eso elevado al cuadrado menos 3 es igual a seno cuadrado de alfa más cotangente cuadrado de alfa. Bueno, observemos lo siguiente. Aquí tenemos un binomio, la suma de un binomio elevado al cuadrado.
Ya sabemos que esto nos da el primero elevado al cuadrado más 2 veces el primero, que es seno, por el segundo, que es cosecante, más el segundo al cuadrado, cosecante cuadrado. Lo demás se mantiene igual, menos 3 igual a seno cuadrado de alfa más cotangente cuadrado de alfa. Podemos observar acá que tenemos un producto de la razón trigonométrica seno por su recíproca, que es cosecante. Ya habíamos visto que estos productos de una razón o una identidad por su recíproca me da 1. De manera que 2 por 1, eso me irá a quedar simplemente un 2. Va a quedar de manera resumida seno cuadrado de alfa más 2 más cosecante cuadrado de alfa menos 3 igual a seno cuadrado de alfa más cotangente cuadrado de alfa. Aquí vamos a trabajar con los dos términos, tanto a la izquierda como a la derecha, y vamos a pasar todas las funciones trigonométricas a un solo lado y los números al otro, de manera que me va a quedar en este lado seno cuadrado de alfa más cosecante cuadrado de alfa. Del otro lado del igual traigo seno cuadrado de alfa que estaba sumando, lo traigo a restar, igual cotangente cuadrado de alfa que estaba sumando, lo traigo a restar. Al otro lado del igual paso el 3 negativo, lo voy a pasar positivo, y el 2 positivo lo voy a pasar negativo. Ya sé que esta operación me va a dar 1. Sé que aquí tengo un seno cuadrado que suma y un seno cuadrado que resta. Se van a cancelar, por consiguiente solo me va a quedar cosecante cuadrado de alfa menos cotangente cuadrado de alfa igual a 1. Ahora sí es el momento de hacer las conversiones de cosecante y cotangente a seno y coseno para mirar procesos de simplificación. Si observan en este ejemplo, desde el comienzo no hago las conversiones y veo que se me facilita mucho más trabajar con las funciones básicas hasta que obtengo una expresión más simplificada, y ahí sí hago los procesos de conversión. Cosecante cuadrado sería 1 sobre seno cuadrado, menos cotangente cuadrado, que sería coseno cuadrado de alfa sobre seno cuadrado de alfa igual a 1. Observo que tengo dos fraccionarios que son homogéneos, por lo tanto los puedo expresar con un denominador común y hago la operación indicada por los numeradores 1 menos coseno cuadrado. Entonces me queda en el numerador 1 menos coseno cuadrado y en el denominador seno cuadrado de alfa. Pero yo ya sé que esta expresión por identidades trigonométricas fundamentales y específicamente la pitagórica fundamental, esto es igual a seno cuadrado de alfa. Por consiguiente me va a quedar seno cuadrado sobre seno cuadrado igual a 1. Dos expresiones iguales en el numerador y en el denominador, eso me va a dar 1. Y hemos demostrado que sí es una identidad. Vamos con el ejemplo número 3. El ejemplo número 3 dice seno de alfa sobre 1 más coseno de alfa. Recordemos que esto son binomios y así no nos venga indicado dentro de paréntesis, nosotros debemos colocarlos para tener mayor claridad al momento de hacer las operaciones. A esto le sumamos otro fraccionario en el que también en el numerador tiene el mismo binomio, 1 más coseno de alfa. Como son el mismo binomio, en el producto nos va a quedar elevado al cuadrado. Todo esto dividido en seno de alfa igual a 2 cosecante de alfa. Al hacer la carita feliz nos queda seno por seno, seno cuadrado. Y este binomio al multiplicarlo por sí mismo nos queda 1 más coseno cuadrado de alfa, todo eso elevado al cuadrado. Y después nos queda el producto del binomio por seno de alfa. De manera que ahorita podemos observar dos detalles. Primero, que aquí está seno de alfa haciendo un producto en el denominador, de manera que lo podemos llevar al otro lado del igual a multiplicar. Y este binomio que está elevado al cuadrado lo podemos resolver y ya sabemos cómo se resuelve este binomio.
Entonces, el primer término nos queda seno cuadrado de alfa. Resolviendo ese cuadrado del binomio nos queda primero al cuadrado, 1 elevado al cuadrado es 1, más 2 veces el primero por el segundo, 2 por 1 es 2, por coseno de alfa, más el segundo al cuadrado, coseno cuadrado de alfa. En el denominador entonces solo nos quedó 1 más coseno de alfa, porque seno lo llevamos al otro lado del igual, y observamos que se nos facilita una operación de una razón trigonométrica por su recíproca, que ya sabemos que esto nos va a dar 1. Por lo tanto, aquí simplemente va a quedar un 2. De manera que ahora lo que nosotros podemos hacer es llevarnos este denominador al otro lado a multiplicar a ese 2 que quedó. Entonces nos queda seno cuadrado de alfa más 1 más 2 veces el coseno de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 2 que multiplica a 1 más coseno de alfa. Recordemos que este 2 debe multiplicar a ambos. Entonces nos queda todo esto sin ninguna modificación, 2 por 1 es 2 y aquí nos queda 2 coseno de alfa. Vamos a dejar los números en un solo lado del igual, de manera que este 1 positivo lo vamos a llevar al otro lado a restar. Este 2 coseno de alfa lo vamos a llevar al otro lado a restar. Entonces, haciendo las operaciones nos queda seno cuadrado de alfa más 2 coseno de alfa más coseno cuadrado de alfa menos este 2 coseno de alfa que lo traemos restando es igual a 2 menos 1 que nos trajimos del otro lado. Ya sabemos que esto nos va a dar 1. Aquí tenemos 2 coseno de alfa que suma y 2 coseno de alfa que resta, se cancelan. Por lo tanto, lo único que nos queda es la identidad pitagórica fundamental, que dice que seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1, y de esta manera hemos demostrado que esto también es una identidad. Bueno, solo resta agradecerles y no dejen de ver la parte número 2, donde vienen más ejemplos para profundizar en el aprendizaje de las identidades trigonométricas.